Se acercan varias fechas. Por un lado, el tema del invierno y la gripe, que en el hemisferio norte además fue muy fuerte. Por otro lado, también el Ministerio de Salud Pública alerta a estar al día con todas las vacunas en un año muy particular, ya que tenemos el Mundial y aumenta el flujo de personas. Hay varias campañas que tienen que ver también la vuelta de la vacunación a las escuelas. Lo vamos a hablar con el subsecretario de Salud Pública, Jorge Kian. Buenos días, Jorge. Gracias por acompañarnos. Jorge, bienvenido. Hola, buen día. Bien, bueno, preocupa a las autoridades lo que está sucediendo y se van a reformular 600.000 dosis que van a llegar al país en mayo. En realidad es la industria la que está reformulando las vacunas porque la circulación del virus de la gripe en Europa y en el hemisferio norte en general ha sido algo distinta a lo que se pensaba. Ha sido muy grave, ha habido casos muy graves de varios fallecidos, en fin. Y todos los años se reformula la vacuna. Esta hubo que reformularla a último tiempo y bueno, pensamos que está llegando la vacuna a fines de abril y en cuanto llegue nos pondremos en campaña con los mismos grupos de riesgo de todos los años, ¿verdad? La famosa mutación de los virus, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Y sobre todo el virus de la gripe que tiene una gran capacidad de mutación. ¿Y si llega a tiempo vacunando en abril, que lleguen en abril, mayo las vacunas? No, le quería preguntar si esta situación de Europa, del invierno europeo, es extrapolable. Es decir, ¿podemos temer que esos virus vengan para acá? Exactamente. Eso es lo que se piensa siempre y por eso las vacunas se preparan de acuerdo a lo que circula en uno de los hemisferios, porque seguramente va para el otro hemisferio. Así que podemos esperar un invierno bravo en ese sentido. Depende mucho de las temperaturas también. Lo que pasa es que en Europa este año fue unas temperaturas bajísimas, con nevadas. Bueno, salieron las fotos lo que era París. Nuestro último invierno fue más bien benévolo. Exactamente, sí. Y de eso depende mucho también. ¿Quién tiene alguna contraindicación esta vacuna con esta reformulación? No, igual que todos los años. No cambia nada. Todos los años se reformula la vacuna. Lo que pasa es que este año hubo que reformularla más sobre la fecha y bueno, pero no cambia nada. Y reforzar la idea de que los grupos de riesgo son los mismos de siempre, menores de 5 años, mayores de 65, las embarazadas, el personal de la salud, las personas con enfermedades crónicas. Son todos los mismos grupos de riesgo. Este año se vacunan en escuelas, ¿no? Para dos vacunas puntualmente, la triple bacteriana y la HPV para niñas. Bueno, es una estrategia que no solo en el Uruguay se hace en varios países de América y del mundo. No, se hizo toda la vida, ¿no? ¿Cómo? Se hizo toda la vida. Hasta el 2001 acá se hizo. Eso se había dejado de hacer, porque a lo mejor los que tenemos mi edad, por ejemplo, decimos, no, pero eso ya se hacía. Sí, claro. Se había dejado de hacer. Sí, no es ninguna novedad. Pero la novedad es que antes se hacía, por ejemplo, a los 6 años se daba la segunda dosis de la BCG. Ajá. Sí. Pero el problema es en los adolescentes. Es una población difícil de vacunar porque, bueno, se rehuyen. Una cosa es llevar un bebé de 2 meses que uno lo lleva a UPA y se vacuna. Y otra cosa es convencer a un adolescente de 12 años de que se vaya a pinchar por algo que le puede pasar en el futuro. Bien complejo. Y bueno, nosotros estuvimos con la Organización Panamericana de la Salud en Guatemala y en Panamá, en reuniones que hay periódicamente sobre vacunaciones, y esta estrategia nos parece adecuada por 2 razones. Primero, porque hay 2 vacunas que son muy importantes. La triple bacteriana, que tiene el componente difteria, tétanos y tos convulsa. Y recordamos que en el 2011 y el 2012 hubo epidemias de tos convulsa muy importantes, brotes de tos convulsa, donde fallecieron niños menores de 6 meses, y la estrategia es vacunar. Una de las estrategias, vacunar a los adolescentes, porque los adolescentes pueden portar la bacteria de la tos convulsa, no tener síntomas casi ninguno, pero contagian a sus hermanitos menores o a la población infantil. Es una de las estrategias para combatir la tos convulsa. Y la otra vacuna es la del virus del papiloma humano. Recordamos que es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Y que el virus del papiloma humano está relacionado con los cánceres de cuello uterino, con los cánceres de bucofaringe, con los cánceres de ano, con las verrugas. Y bueno, nos parece que es una estrategia adecuada y hemos sentido ya que hay mucha gente que se opone a las vacunas, pero bueno, yo... Justamente le iba a decir eso, porque en momentos donde además las vacunas están puestas en entredicho por su efectividad, por el tema de la industria, por distintos motivos, ¿no? Están pasando como que tiene mala prensa hoy el tema de la vacuna. Las vacunas en general. Exactamente, pero yo le quiero recordar y le agradezco la pregunta. Cuando ustedes eran jóvenes, había un teléfono que se llamaba para el pulmotor. Lo estuve conversando en la radio, ¿se acuerda? Exactamente. Ese teléfono era porque había epidemia de poliomielitis.
y los niños y adolescentes que tenían poliomielitis tenían un fallo respiratorio que tenían que ir a un aparato que estaba en el hospital, el ex hospital Filtro, donde había unos aparatos antiguos que se llamaban pulmotores y que con eso algunos se salvaban y otros morían igual. Y no tenemos más poliomielitis por las vacunas. Claro. No tenemos más sarampión por las vacunas. No hay hepatitis A prácticamente en el Uruguay por las vacunas. Discutir las vacunas es de una ignorancia científica absoluta. No tiene discusión las vacunas, no tienen discusión. Pero bueno, siempre hay gente, lograr el 100% en nada es posible. Y por eso los padres tienen la alternativa de que no se vacunen a los hijos. Por supuesto. Claro, en este caso un formulario. Se les manda un formulario donde ellos pueden decir que no quieren ninguna de las vacunas, que no quieren una de las dos. Eso está obviamente... Ninguna es obligatoria. Es que las vacunas son obligatorias fundamentalmente en los primeros años de vida. Pero déjenme contarles esto. En Europa las vacunas no eran obligatorias hasta este año. En varios países como Italia, Francia, Alemania. Ahora se está discutiendo en los parlamentos hacerla obligatoria porque hubo 25.000 casos de sarampión en Europa, hubo más de 40 niños muertos por sarampión. Y entonces ahora están discutiendo, vamos a ponerlas obligatorias porque hay gente que no se vacuna. Claro. Y si no se vacunan, les vamos a poner multas de 7.000 euros, cifras para que se vacunen de importantísimas verdad, claro. para que se vacunen. Así que nosotros que tenemos la suerte de tener esas vacunas gratuitas, obligatorias en la primera, tenemos que aprovechar esto y el Ministerio de Salud de las cosas que tiene que hacer es evitar enfermedades, no solo salir a combatirlas cuando están presentes. Y esta es una estrategia adecuada. Y hablando de viajes en el próximo tiempo, ¿no? Ahora viene turismo, mucho uruguayo va a Brasil, que estaba el tema de la fiebre amarilla allá, y después en junio está el Mundial. Primero lo de Brasil y después lo de Rusia. ¿Tiene un riesgo sanitario de la gente que vaya? Miren, después del Mundial de Brasil, yo no sé si ustedes se acuerdan, antes no se hablaba ni de Zika ni de chikungunya. Después del Mundial de Brasil hubo un gran empuje de estas enfermedades que se cree que son, el Zika existía en África desde hace muchos años, que se cree que son transmisiones a través de la gran movilidad que tiene el mundo hoy. Usted se toma un avión en París, a las 12 horas está en Montevideo y si estaba incubando una enfermedad, la trajo para acá. Encima son grandes concentraciones de gente. Exactamente, con las mundiales, olimpiadas, son momentos epidemiológicamente muy importantes porque se pueden transmitir enfermedades de todo tipo. Para aquellos que van al Mundial, ¿tienen que tener algo en cuenta? No traernos los bichos para acá. No, o alguna vacuna en especial que de repente acá... No, por lo menos ahora hasta el momento actual no hay ninguna indicación particular. Lo que sí se recomienda es tener las vacunas al día. Al día, claro, el carnet de vacunas al día. ¿Y a Brasil? A Brasil ahí va. Bueno, a Brasil, sí, por lo de la fiebre amarilla, hay zonas de Brasil donde se deben vacunar. Por ejemplo, Río de Janeiro, San Pablo y Bahía son zonas que se tienen que vacunar. No se tiene que vacunar si va a Florianópolis o si va a los estados del norte, porque allí no se han encontrado casos de fiebre amarilla. ¿Hay stock de vacunas? Porque en un momento dijeron solo ciudadanos uruguayos, ¿no? Solo ciudadanos uruguayos y solo con indicación médica, porque la vacuna puede tener algunas contraindicaciones, pero es notable cómo la gente discute las vacunas, pero cuando aparece el miedo de la fiebre amarilla, agota el stock. Hay colas. Aunque no viajen. Aunque no viajen. Sí, por si tengo que cruzar al Chuy. Por si voy al Chuy me tengo que vacunar. Es notable las reacciones humanas. Sí, hablando de la vacuna HPV que mencionó recién, doctor Kian, también se discutió mucho, ¿no? Se sigue discutiendo. Se sigue discutiendo, no, pero inclusive internamente hubo hasta una discusión parlamentaria, etcétera, etcétera. El resultado, la evaluación que ustedes hacen, ¿ha sido positiva? ¿Esperaban más expectativa? Sí, nosotros pensábamos que íbamos a vacunar más, porque pensábamos que la población uruguaya seguía confiando en las vacunas. Pero lo que podemos transmitir es la experiencia internacional. En Estados Unidos se llevan 12 años de la vacuna y en algunos países de Europa también. Ya se ha demostrado dos cosas, que las poblaciones vacunadas tienen menos circulación del virus del papiloma humano. Y que las lesiones precancerosas de cuello uterino han disminuido en las chicas que tuvieron la vacuna desde hace 12 años. Así que parece que la demostración científica es evidente. Bien, se habló también de la vacuna para el varón. Sí, bueno, está muy bien la pregunta. En Estados Unidos se empezó a vacunar en el 2006 a las niñas y alrededor del 2009-2010 a los varones. Nosotros pensamos que es una estrategia adecuada, pero eso lo pienso yo personalmente. El ministerio, para incorporar una nueva vacuna, en este caso HPV a los varones, tiene que esperar una decisión de la Comisión Asesora de Vacunas,
que está constituida por un grupo de especialistas en el tema, que se reúnen periódicamente en el ministerio. Ellos, si ellos hacen la recomendación, el otro pilar fundamental es la sustentabilidad económica en el tiempo, porque si ustedes recuerdan, las vacunas las compra el ministerio y las distribuye gratuitamente para toda la población. Así que no solo tiene que ser la vacuna adecuada, sino que tiene que tener la sustentabilidad económica que el ministerio nos asegure, el Ministerio de Economía, que nos asegure que la podemos comprar a permanencia. Perfecto, Claro. O sea que esto puede suceder en los próximos años. ¿Sí? Es Claro, una lo que pasa es que posibilidad. entonces hay dos asuntos, no solo el tema médico, sino el tema económico. Claro, Claro. sí, porque esa política de Uruguay, que es una política sabia y que viene desde muchas administraciones anteriores, es comprarlas y distribuirlas gratuitamente. Me parece que esa política es interesantísima. Claro. El año pasado tuvimos casos de meningitis y niños, muertes niños por esta causa, por púrpura. Se habló mucho también de la vacuna. Me decía fuera del aire, pues justo se lo había preguntado, no estamos en epidemia. No, y vale la pena destacar, todos los años hay 1 o 2 casos de púrpura, por ahí cuando llega la primavera, es en la época que más se ve. El año pasado hubo 2 casos, pero hubo como 5 que se denunciaron como probables púrpuras y que no fueron púrpuras meningocócicas. Y eso hizo crear gran pánico en la población porque salió en la prensa. No tenemos epidemiológicamente problemas con el meningococo B, que es la vacuna nueva que hay, y por lo tanto no está indicada esta vacuna para los niños uruguayos. Obviamente yo vivo en el Uruguay y sé que hay gente que ha ido a Buenos Aires a comprar la vacuna. En Uruguay ahora también está la vacuna en algún puesto, pero epidemiológicamente no tenemos indicación de vacunar contra meningo B. Y eso Bien. es porque ha mejorado la situación en términos generales, porque yo recuerdo en el año 77, muchos de ellos no eran ni nacidos, la famosa campaña de la pistola, ¿se acuerda? Sí, pero era otro tipo de meningo, era el meningococo A, Ajá. porque son distintos serotipos y que circulan en el mundo en distintas oportunidades. Ahora tampoco hay meningo A en el Uruguay, así que por el momento estamos O sea que muy es el B, tranquilos. y en el caso de que algunos quieran, lo pueden hacer particular pagando. Exactamente. La vacuna no es que como no hay Pero epidemia, no se transmitir está con dando. tranquilidad a la población Claro. que epidemiológicamente no tenemos ningún problema con el meningococo Bien. B. Y en este caso además, la vacuna, ¿estamos hablando de virus o de bacteria? El meningococo es una bacteria. Bien, o sea, y es la misma de Argentina, lo que dijo recién. ¿La vacuna sí? Sí, Ujú, los que habían ujú. viajado Sí, sí. no es que hay diferencia. Exactamente. Perfecto. Jorge Kian, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Jorge. Igualmente. Mucho gusto. Pasan 50